Me llamo Ria Mercer y tenía 18 años cuando mi propia madre convirtió mi cumpleaños en una competencia pública entre sus hijas. Estábamos en el restaurante familiar de mariscos junto al lago, en Wisconsin. Mi madre tomó el micrófono, levantó su copa y dijo: «Al menos ella es inteligente, hermosa y elegante». El salón entero estalló en risas. No todos se rieron, pero fueron suficientes para que sintiera que el piso desaparecía bajo mis pies. Después, mi madre acercó a mi hermana menor, acomodó delicadamente la flor que llevaba en el cabello y añadió: «Dios claramente supo cómo equilibrar esta familia». Mi padre se quedó mirando el suelo. Algunos familiares levantaron sus teléfonos. Alguien estaba grabando todo. Y yo permanecí debajo del letrero de cumpleaños que llevaba mi propio nombre. Mi familia acababa de convertirme públicamente en la hija fea, común y menos importante. Tenía 18 años. Se suponía que aquella noche sería especial. En cambio, mi propia familia la convirtió en una humillación que jamás olvidaría. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir invisible precisamente en el día que debía pertenecerte? Entré a la oficina trasera, cerré la puerta y saqué el sobre donde había estado guardando el dinero de meses de trabajos de fin de semana. Lo conté 2 veces. $455. Eso era todo lo que tenía. Saqué la llave de la casa y la coloqué junto a la tarjeta de cumpleaños que mi madre había firmado sin escribir siquiera una frase personal. Después me fui antes de que pudieran cortar el pastel. Lloré durante todo el camino a casa, pero lo hice en silencio. Para la mañana siguiente, mi familia ya había decidido qué historia contaría sobre mí. Dijeron que era dramática, que había exagerado. Y, con el paso de las semanas, dejaron de mencionarme por completo. Era como si nunca hubiera existido. Pero cometieron un error. Pensaron que desaparecer de sus vidas significaba que yo desaparecería para siempre. 10 años después, entré a la boda de mi hermana menor llevando algo que mi familia jamás esperaba volver a ver. La prueba de que aquello que ocurrió aquella noche nunca había desaparecido realmente. Y pocos minutos antes de que comenzara la ceremonia, le hice una sola pregunta al novio de mi hermana. Una pregunta. Eso fue todo. Porque su respuesta no solo detuvo la boda. Destruyó la vida perfecta que mi hermana había construido frente a todos, de la misma manera en que ellos habían destruido la mía 10 años atrás. Pero antes de contarte exactamente qué le pregunté y qué ocurrió cuando la boda se detuvo de repente, dime en los comentarios. Si tu propia familia te hubiera humillado públicamente, ¿te habrías alejado para siempre? ¿O regresarías algún día con la verdad que ellos jamás esperaron? Si quieres saber cuál fue aquella pregunta, quédate conmigo. Porque esta apenas es el comienzo de la historia de Ria. El autobús que me sacó de Wisconsin me dejó con $312 y una sola bolsa. Elegí Minneapolis porque el boleto era la opción más barata que me permitía poner una distancia real entre mi familia y yo. Cuando la estación quedó vacía después de medianoche, todos los moteles cercanos pedían más dinero del que podía arriesgarme a gastar. Así que pasé mi primera noche bajo las luces fluorescentes de una lavandería abierta las 24 horas, fingiendo que esperaba una secadora que ni siquiera era mía. A la mañana siguiente caminé hasta encontrar un anuncio escrito a mano y pegado en la puerta de un almacén de archivos comerciales. Buscaban a alguien para el turno nocturno. El trabajo consistía en introducir documentos en escáneres industriales, imprimir etiquetas de envío y trasladar cajas llenas de contratos archivados hasta los estantes correspondientes. Le dije al supervisor que tenía experiencia. Me contrató en ese mismo momento porque nadie más quería trabajar de noche. Aquel almacén se convirtió en el primer lugar donde a nadie le importaba mi apariencia. Olía a cartón, tóner y polvo. Los demás trabajadores me juzgaban únicamente por una cosa, si llegaba a tiempo y colocaba correctamente los archivos. Aprendí la distribución de los pasillos en apenas 3 turnos. Los registros fiscales estaban contra la pared norte. Los contratos de proveedores ocupaban las filas centrales. Los manifiestos de envío estaban cerca del muelle de carga. Un error significaba que todo el palé debía revisarse nuevamente, así que comprobaba 2 veces cada etiqueta antes de continuar. Alquilé una pequeña habitación a Indy Pique, una estudiante de enfermería de 24 años cuyo anterior compañero de departamento había desaparecido sin pagar el último mes de renta. Indy me dio 7 días para conseguir mi parte del depósito y me advirtió que no tocara el yogur marcado con cinta azul.
Su forma directa de hablar hizo que confiara en ella más rápido que cualquier gesto amable. Ella tenía prácticas clínicas temprano y dejaba el departamento tranquilo durante las horas en que yo dormía. En mi sexta noche allí, mi madre llamó desde un número que no reconocía. Indy contestó porque yo estaba en la regadera. Entré a la cocina justo cuando la voz de mi madre salió por el altavoz. Le dijo a Indy que me avisara que huir no haría que mi cara fuera más fácil de mirar. Indy mantuvo el teléfono en altavoz y preguntó: ¿Tu mamá siempre es así de cruel o hoy es una ocasión especial? Mi madre terminó la llamada después de llamarme inestable, malagradecida y conocida por robarle a mi propia familia. Me quedé temblando. No porque creyera sus palabras, sino porque acababa de escuchar lo fácil que le resultaba cambiar mi historia frente a una desconocida. Indy abrió un cuaderno, lo deslizó sobre la mesa y me dijo que anotara la fecha, el número y cada frase exactamente como había sido pronunciada. Las personas que mienten con tanta seguridad, me dijo, dependen de que los demás olviden los detalles. Esa sola instrucción cambió la forma en que viví los siguientes años. Comencé a guardar cada mensaje de voz, cada carta y cada mensaje. Durante el día estudiaba administración de archivos en el colegio comunitario, a 2 autobuses de distancia. Por las noches trabajaba entre contratos archivados y manifiestos de envío. Aprendí que el papel también podía guardar pruebas. Algunas firmas dejaban marcas profundas. Otras cambiaban de inclinación cuando quien escribía estaba nervioso. Las fechas alteradas podían dejar sombras debajo del tóner. Las páginas reimpresas mostraban diferentes texturas bajo las luces del almacén. Una mentira escrita sobre papel era más silenciosa que una mentira pronunciada frente a un micrófono, pero podía medirse, conservarse y comprobarse. El almacén pagaba en efectivo al final de cada semana. Yo le entregaba a Indy mi parte de la renta a tiempo y compraba la comida más barata que pudiera durar durante mis turnos. Nadie en casa sabía dónde vivía. Ese silencio se sentía como el primer muro que realmente había construido. Indy nunca me pidió que le contara toda la historia. Solo repetía la misma regla cada vez que aparecía un número desconocido en mi teléfono. Anótalo antes de decidir si quieres contestar. Al terminar el primer mes, tenía una pequeña carpeta llena de notas y una certeza cada vez mayor. La versión de mí que mi madre contaba a los demás nunca volvería a quedar sin registrar. El trabajo era repetitivo y las noches parecían interminables, pero las luces fluorescentes sobre las mesas de los escáneres jamás juzgaban mi rostro. Solo exigían precisión. Por primera vez, la precisión era algo que yo podía controlar. En mis días libres caminaba por el vecindario con el cuaderno en el bolsillo. Anotaba la fecha, el clima y cualquier detalle que considerara importante. Me estaba entrenando para observar las cosas antes de que desaparecieran. Los meses de turnos nocturnos y clases durante el día se convirtieron en una rutina estricta. Conservé el cuaderno que Indy me había dado y agregué cada detalle que consideraba digno de recordar. En el colegio comunitario pasé de estudiar administración básica de archivos a tomar cursos sobre análisis documental e indicadores de fraude. Un profesor notó lo rápido que detectaba fuentes diferentes, firmas desiguales y pequeños cambios en documentos. Me recomendó un programa corto de certificación en análisis de registros financieros. El depósito costaba más de lo que había logrado ahorrar. Aún así, solicité una beca. Recibí financiamiento parcial y eso hizo posible que pudiera continuar. Trabajaba de noche en el almacén y estudiaba durante el día. La combinación dejaba poco espacio para cualquier otra cosa. Alejarme del restaurante no borró lo que había quedado dentro de mí. Cada vez que alguien levantaba un teléfono para tomar una fotografía, volvía a escuchar las risas de aquella noche de cumpleaños. Los cumplidos me parecían trampas. Evitaba los espejos. Compraba ropa en tiendas de descuento sin siquiera probármela. La distancia que había puesto entre Wisconsin y yo protegía mi cuerpo, pero la voz de mi madre había cruzado las fronteras estatales y seguía caminando a mi lado. Durante el primer año recibí 3 cartas de mi familia. La primera exigía que pidiera disculpas por la vergüenza que había causado y decía que debía regresar personalmente para explicar mis acciones. La segunda afirmaba que mi padre estaba gravemente enfermo y que una hija que realmente se preocupara regresaría inmediatamente. Más tarde confirmé con un familiar lejano que aquella enfermedad había sido inventada para obligarme a regresar.
La tercera carta decía que mi hermana menor había sido aceptada en una academia privada y que una hermana mayor que realmente amara a su familia naturalmente querría contribuir con la colegiatura. Leí cada carta una sola vez. Después las guardé en la carpeta junto con las notas de las llamadas. Nunca respondí. Continué guardando cada mensaje de voz, cada texto y cada pedazo de papel que contuviera sus palabras. Al principio, registrar todo parecía insignificante. Pero poco a poco le dio forma a una rabia que antes no sabía dónde colocar. Durante las noches en que los escáneres funcionaban sin parar, sacaba la carpeta y volvía a leer las cartas. No para abrir nuevamente la herida, sino para mantener cada frase exacta. Los recuerdos hablados podían cambiar con el tiempo. El papel permanecía. Copié las frases más importantes en mi propio cuaderno para que, incluso si algún día los originales desaparecían, el registro continuara existiendo. Las clases de certificación me enseñaron a observar aquello que la mayoría de las personas pasaba por alto. Las fechas alteradas dejaban imágenes fantasma debajo del tóner. Las firmas hechas bajo presión podían cambiar de inclinación a mitad del nombre. Los formularios reutilizados mostraban pequeñas diferencias en el tipo de papel cuando se colocaban frente a la luz. Practicaba con documentos descartados del almacén hasta que aquellos patrones se volvieron automáticos. Para cuando terminé los módulos principales, ya no quería que nadie me llamara hermosa. Quería convertirme en alguien a quien fuera difícil engañar. Cuanto más aprendía sobre la manera en que podían manipularse los documentos, más entendía que aquella misma atención al detalle podía protegerme de las versiones de los acontecimientos que mi familia prefería contar. Indy continuaba con sus prácticas de enfermería y todavía revisaba que yo anotara todo cada vez que llegaba un mensaje nuevo. Nunca me presionó para contarle más de lo que yo quería. Esa paciencia significaba más para mí que cualquier consejo. La herida de aquella noche seguía apareciendo en momentos cotidianos. Al pasar frente a un espejo. Al escuchar a un grupo de personas reír. Al ver una familia sentada junta en un restaurante. Pero ya no controlaba cada hora de mi día. Empecé a medir mi progreso en pequeñas cosas. Una renta pagada a tiempo. Otra página agregada a la carpeta. Otra semana en la que nadie de Wisconsin sabía dónde estaba viviendo. El trabajo y los estudios llenaban por completo mi calendario. Dejé de esperar el siguiente sobre. Empecé a tratar cada contacto de mi familia como una evidencia y no como una invitación a reconciliarnos. La carpeta seguía creciendo. La voz que una vez había llenado aquel restaurante de mariscos todavía regresaba en los momentos de silencio. Pero ahora había algo diferente. Ya no era una voz que pudiera definir quién era yo. Era simplemente una pieza más de la historia que había decidido conservar. Y 10 años después, esa historia estaba a punto de regresar al lugar donde había comenzado. Pero ahora cada contacto llegaba con una fecha, un número de teléfono y una cita directa. Ese cambio no borró el daño. Solo hizo que el daño pudiera medirse. Y todo lo que podía medirse, tarde o temprano, podía enfrentarse con hechos en lugar de silencio. Guardaba el cuaderno y la carpeta en el mismo cajón, uno junto al otro, y cada semana añadía nuevos detalles sin darle demasiada importancia. El hábito se volvió tan rutinario como cerrar con llave la puerta del departamento antes de salir al turno nocturno. Después de terminar mi certificación, acepté un puesto en una firma de investigación de seguros especializada en reclamaciones falsas, contratos alterados y robo de identidad. El trabajo no era glamoroso. La mayoría de los días los pasaba comparando firmas bajo aumento, reconstruyendo cadenas de autorización y entrevistando a personas que creían que hablar con seguridad podía reemplazar la documentación. A mí me gustaba la claridad. Cada caso me daba algo que mi infancia jamás me había ofrecido. Hechos que no podían ser anulados por la voz más fuerte de la habitación. 2 años después de comenzar aquel trabajo, conocí a Theo Mercer durante un taller de cumplimiento normativo. Era arquitecto. Hablaba poco y escuchaba de una manera distinta. No escuchaba simplemente esperando su turno para hablar. En nuestra primera conversación no hizo ningún comentario sobre mi apariencia. Me llamó formidable después de que corregí a un gerente de restaurante que intentaba cobrarle 2 veces la misma comida a una pareja de adultos mayores. Esa palabra permaneció conmigo mucho más tiempo que cualquier cumplido relacionado con mi belleza. Comenzamos a salir sin prisas. Le conté sobre mi familia poco a poco, nunca toda la herida de una sola vez.
Él jamás me presionó para reconciliarme con ellos. Solo me preguntó si la distancia que mantenía todavía me daba paz o si simplemente estaba posponiendo una decisión que algún día tendría que enfrentar. Los años fueron adquiriendo un ritmo tranquilo de investigaciones, trabajo y noches silenciosas. Ascendí a investigadora senior. Recuperé dinero para clientes mayores que habían sido víctimas de documentos falsificados y ocasionalmente ayudé a investigadores estatales en casos que involucraban varios estados. Indy había terminado la escuela de enfermería hacía mucho tiempo, se había casado y se había mudado al otro lado de la ciudad. Aún así, seguía siendo la primera persona a la que llamaba cuando un caso me perturbaba. Mi padre enviaba ocasionalmente tarjetas de cumpleaños sin remitente. Mi hermana menor me mandó algunas solicitudes en redes sociales, pero las retiraba antes de que pudiera responder. Mi madre permanecía públicamente en silencio, mientras algunos familiares seguían repitiendo la historia de que yo había abandonado a la familia por celos y orgullo. 7 años después de haber dejado Wisconsin, un caso rutinario de fraude comercial puso la letra de mi madre sobre mi escritorio. La firma había sido contratada para examinar documentos relacionados con un grupo de restaurantes del Medio Oeste que atravesaba dificultades económicas. La empresa había solicitado un crédito de emergencia después de reportar pérdidas provocadas por un incendio en la cocina. Sin embargo, varios formularios de autorización parecían inconsistentes. Al principio, el nombre de la empresa no significó nada para mí porque los propietarios habían reestructurado el negocio bajo una compañía holding. Entonces reconocí la dirección del lago. Era el mismo restaurante de mariscos donde había celebrado mi cumpleaños. Informé inmediatamente sobre el conflicto de interés y pedí que me retiraran del expediente. Pero antes de que el caso fuera transferido, vi una autorización de préstamo que llevaba mi nombre legal completo. La firma había sido alterada para parecerse a la mía. No era perfecta, pero contenía pequeños hábitos que solo alguien con acceso a mis documentos de infancia podía conocer. La solicitud me identificaba como propietaria minoritaria y afirmaba que yo había autorizado utilizar los bienes de la empresa como garantía. Yo jamás había tenido una participación en aquel restaurante. Nunca había firmado ese préstamo. Los documentos tenían fechas posteriores a mi partida. Mi número de seguro social, mi antigua dirección y registros escolares aparecían como documentos de respaldo. Por un instante volví a tener 18 años. Volví a verme debajo de aquel letrero de cumpleaños mientras todos se reían. Mi madre me había borrado públicamente y después había utilizado mi identidad en privado en cuanto le resultó útil. Debido al conflicto de interés, yo no podía investigar personalmente el caso. Pero sí podía solicitar mi propio historial crediticio y presentar un reporte por robo de identidad. Lo que descubrí iba mucho más allá de una sola firma. Durante los meses posteriores a mi desaparición, mi madre había abierto una cuenta comercial a mi nombre. La había manejado con suficiente cuidado para evitar alertas y después había utilizado mi historial crediticio limpio para respaldar préstamos empresariales más grandes. Con los años, mi nombre apareció en arrendamientos de equipos, garantías para proveedores y documentos de refinanciamiento. La mayoría de esas cuentas ya habían sido cerradas. Pero una línea de crédito continuaba activa y recientemente había aumentado de manera considerable. Theo se sentó conmigo mientras extendía los documentos sobre la mesa. Me preguntó si pensaba confrontarlos. Todavía no, respondí. Una confrontación les daría tiempo para destruir documentos y preparar otra versión de los acontecimientos. Presenté los reportes correspondientes, congelé mi crédito, contraté a un abogado en Wisconsin y autoricé a la unidad antifraude del prestamista para iniciar su propia investigación. Por primera vez, no estaba reaccionando como la hija difícil. Estaba actuando como una investigadora cuyo único deber era conservar las pruebas. La carpeta que antes solo contenía cartas y notas telefónicas ahora guardaba números oficiales de reportes y copias de las firmas cuestionadas. La documentación continuó. Solo que ahora las consecuencias involucraban instituciones que no podían ser silenciadas por la lealtad familiar. Los reportes crediticios llegaron poco a poco. Cada nueva página ampliaba el alcance de lo que habían hecho utilizando mi nombre. Además de la autorización que ya había encontrado, mi identidad aparecía en arrendamientos de equipos para renovar la cocina comercial, garantías para distribuidores de mariscos y 2 paquetes de refinanciamiento diferentes que habían mantenido a flote el grupo de restaurantes durante temporadas difíciles.
La mayoría de esas cuentas habían sido cerradas o pagadas parcialmente. Pero el patrón era evidente. Mi número de seguro social y una firma suficientemente parecida a la mía habían sido utilizados cada vez que necesitaban un historial crediticio limpio. Una línea de crédito seguía completamente activa. El límite había aumentado 2 veces durante los últimos 18 meses. Los estados de cuenta recientes mostraban grandes transferencias a una empresa de organización de eventos cuyo nombre no reconocía. Las cantidades y las fechas parecían corresponder a depósitos para una celebración importante, no a gastos normales del negocio. Envié todos los documentos al abogado en Wisconsin y al departamento antifraude del prestamista. Después me obligué a esperar. Actuar demasiado rápido solo les daría tiempo para reorganizar el rastro de documentos. Un mes después mi teléfono sonó. Era un número de Wisconsin que no tenía guardado. Casi dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Pero contesté. La voz al otro lado pertenecía a mi hermana menor, Kale. Habían pasado 8 años desde la última vez que la escuché. Estaba llorando. Me dijo que nuestra madre estaba bajo una presión terrible y que la familia necesitaba que yo firmara una declaración sencilla confirmando que años atrás había aprobado verbalmente aquellos acuerdos. Lo llamó un trámite sin importancia. Cuando me negué, su tono cambió. «Ya nos abandonaste una vez», dijo. «¿De verdad vas a destruir a mamá por una firma?». Le pregunté de quién había sido la idea de poner mi nombre en aquellos documentos. La línea quedó en silencio durante varios segundos. Entonces respondió. «Tú no estabas usando tu nombre para nada». Esa sola frase acabó con cualquier resto de nostalgia que todavía pudiera sentir. Mi familia no me había olvidado. Habían tratado mi identidad como una habitación vacía en la que tenían derecho a entrar cada vez que les convenía. Antes de terminar la llamada, Kale mencionó que estaba comprometida. La boda sería la primavera siguiente en un lugar restaurado junto al lago y, según ella, nuestra madre cubriría todos los gastos. No le dije nada sobre las transferencias que ya había rastreado hasta la empresa de eventos. Simplemente terminé la llamada y agregué la grabación al expediente. Pasé la noche siguiente comparando fechas y cantidades. La línea de crédito activa había financiado depósitos a proveedores que coincidían con el calendario de una boda importante. El dinero que mi hermana creía que provenía de las ganancias del negocio familiar en realidad estaba siendo obtenido mediante una deuda respaldada por mi identidad robada. Envié las pruebas adicionales al abogado y mantuve silencio públicamente. No necesitaba inventar ningún castigo. Solo tenía que dejar de protegerlos de las consecuencias que ellos mismos habían puesto en marcha. Theo me observó revisar los documentos sin interrumpirme. Una vez me preguntó si quería que estuviera presente cuando llegara el siguiente contacto. Le dije que necesitaba enfrentar esa parte sola. La decisión no tenía que ver con orgullo. Se trataba de negarme a permitir que otra persona se interpusiera entre los hechos y yo. La carpeta que ahora contenía los reportes crediticios, las firmas cuestionadas y la llamada grabada parecía más pesada que todas las cartas anteriores. Pero era un peso diferente. Ya no era el peso de una herida sin respuesta. Era el peso de una prueba documentada que nadie podía cambiar con gritos o lágrimas. Revisé nuevamente las facturas de la empresa de eventos y anoté el calendario de depósitos. Ya se habían realizado 3 pagos importantes. Había un cuarto programado para la semana de la ceremonia. Si la investigación por fraude continuaba al ritmo previsto, aquella última transferencia sería congelada antes de que llegaran los invitados. No hice nada para acelerar el proceso. Tampoco intenté retrasarlo. Las instituciones involucradas seguirían sus propios protocolos. Mi única responsabilidad era ser precisa en cada declaración que entregara y rechazar cualquier documento que intentara convertir un robo en consentimiento después de ocurrido. El silencio que siguió a aquella llamada era diferente al silencio de mis primeros años lejos de Wisconsin. Era el silencio de alguien que había dejado de explicar y había comenzado a documentar. 3 meses antes de la boda, llegó a mi oficina una invitación color crema. Mi nombre estaba escrito a mano. Pero dentro no había ninguna nota personal. La tarjeta describía la ceremonia como una celebración de la lealtad, la familia y los nuevos comienzos. Estudié durante largo rato la fecha y la dirección del lugar junto al lago antes de colocarla junto a la carpeta de reportes. Decidí asistir sola. Theo se ofreció a acompañarme.
Pero necesitaba entrar a ese lugar sin que nadie se interpusiera entre mi pasado y lo que estuviera esperando allí. Guardé copias del reporte por robo de identidad, las páginas con las firmas cuestionadas y la grabación de la llamada. Mi abogado me aconsejó que mi presencia podía ser útil siempre que no hiciera declaraciones públicas sobre la investigación en curso y llevara conmigo toda la documentación. La mañana de la boda me puse un vestido verde oscuro y el reloj plateado que Indy me había regalado años atrás. El hotel estaba a menos de una hora del restaurante donde todo había comenzado. Sin embargo, los pisos de mármol y las flores blancas hacían que pareciera otro país. Mi madre me vio cerca de la mesa de registro. Se quedó inmóvil durante un instante. Después apareció en su rostro aquella sonrisa perfecta que reservaba para los clientes. Pronunció mi nombre lo suficientemente fuerte para que los familiares cercanos escucharan. Luego añadió: la fugitiva finalmente recordó que todavía tiene una familia. Algunas personas soltaron esa risa incómoda de quienes no saben qué versión de la historia deben creer. Mi padre apareció detrás de ella. Se veía mayor y más delgado. Me abrazó sin preguntarme y susurró que lo sentía. Cuando le pregunté exactamente por qué estaba arrepentido, miró hacia mi madre y respondió: por cómo sucedieron las cosas. Su respuesta me confirmó que todavía era incapaz de nombrar aquello que había permitido. Kale llegó vestida con una bata de seda, rodeada de damas de honor y un fotógrafo. Parecía sorprendida. Después me abrazó rígidamente para que la cámara pudiera capturar el momento. En voz baja me dijo que no debíamos convertir aquel día en un drama del pasado. Le respondí: no debiste usar mi nombre para pagarlo. Su mano se tensó sobre mi brazo durante un segundo. Después me soltó y volvió a mirar al fotógrafo. Mi madre comenzó a presentarme ante los invitados como su hija brillante pero complicada. A una pareja le explicó que yo había desaparecido después de mi cumpleaños porque no soportaba las reglas normales de una familia. A otra persona le mostró una vieja fotografía en la que yo llevaba brackets y había salido con los ojos medio cerrados. Se rió y dijo que siempre había odiado las cámaras y que la razón era evidente. Dejé pasar todos los comentarios. Hasta que mi madre me condujo a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta. Mi padre entró detrás de ella. Kale permaneció afuera, fingiendo que no estaba mirando. Dentro de la habitación, mi madre me acusó de haber esperado deliberadamente hasta la boda para sabotearla. Afirmó que las firmas habían sido simples atajos administrativos y no un fraude, porque los padres muchas veces manejaban documentos en nombre de sus hijos. Le recordé que yo era mayor de edad, vivía en otro estado y jamás había autorizado ninguna de esas cuentas. Mi padre admitió que el negocio había estado cerca de la quiebra y que había empleados que dependían de ellos. Le pregunté si eso significaba que habían decidido regalar mi identidad. Él volvió a mirar el suelo. Entonces mi madre sacó de su bolso una declaración preparada. El documento afirmaba que yo había aprobado verbalmente todas las cuentas y que solo recientemente había malinterpretado los acuerdos debido a una supuesta inestabilidad emocional. Me ofreció dinero si firmaba aquel documento esa misma mañana. Reconocí el formato. Era el mismo utilizado en los archivos del prestamista. La invitación había sido una trampa. Me habían invitado para intentar convertir el fraude en consentimiento. Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Era la tía Soleil, la hermana mayor de mi madre. La misma mujer que había estado en el restaurante aquella noche de mi cumpleaños y había permanecido en silencio mientras todos se reían. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Miró a mi madre. Después miró la declaración sin firmar sobre la mesa. Finalmente me miró a mí. Pero no ofreció ninguna opinión. Tampoco me defendió. Su silencio pesaba más que cualquier palabra pronunciada en aquella habitación. Permaneció cerca de la puerta, como si ni siquiera supiera si había entrado para apoyar a su hermana o simplemente para presenciar lo que ocurriría después. Me fui de la sala sin firmar nada. Faltaban 40 minutos para la ceremonia. Los invitados ya estaban ocupando sus lugares bajo un arco cubierto de rosas blancas. Caminé por un pasillo lateral hasta encontrar a Gideon Holt hablando con la organizadora del evento sobre el calendario de los últimos pagos. Era el hombre con quien Kale estaba a punto de casarse. También era gerente de préstamos comerciales y entendía los números mejor que la mayoría de las personas presentes en aquella boda. Le pregunté si podíamos hablar en privado durante un minuto. Me siguió hasta una pequeña biblioteca junto al salón principal.
Coloqué una sola hoja sobre la mesa entre nosotros. Era la autorización del préstamo que llevaba mi nombre y la firma falsificada. Entonces hice la única pregunta que realmente importaba. ¿Por qué aparece mi nombre como avalista del préstamo que pagó esta boda si denuncié hace meses que esa firma era falsificada? Gideon se quedó mirando la hoja. Su expresión cambió de la misma manera que cambia la de un profesional cuando un patrón que esperaba que fuera un error termina encajando perfectamente. Me preguntó cuánto tiempo llevaba sabiendo lo ocurrido. Le expliqué que había presentado el reporte por robo de identidad mucho antes de que llegara la invitación y que el prestamista era quien controlaba el momento en que se congelaría la línea de crédito. Le mostré el número del reporte y la declaración que mi madre había intentado obligarme a firmar menos de una hora antes. La hoja era suficiente. Gideon leyó la declaración 2 veces. ¿Cale lo sabe?, preguntó. Pregúntale tú mismo, respondí. Mi madre entró antes de que pudiera moverse. Me acusó de acorralar al novio y de intentar arruinar el día de mi hermana por celos. Gideon levantó la hoja. ¿Por qué prepararon una declaración para corregir el asunto antes de que Ria siquiera llegara? Mi madre aseguró que los abogados la habían preparado para resolver un simple malentendido. Entonces Gideon hizo otra pregunta. ¿Por qué su prometida me dijo que la boda se pagaba con las ganancias del negocio cuando el dinero proviene de una línea de crédito garantizada con el nombre de Ria? Cale entró todavía con su vestido de novia, seguida por mi padre. Su primera preocupación no fue saber si yo había sido perjudicada. Preguntó si la ceremonia todavía podía realizarse si conseguían reemplazar el dinero para el lunes. Gideon la miró como si acabara de escuchar un idioma desconocido. ¿Sabías que el nombre de tu hermana aparecía en el financiamiento? Cale admitió que lo había visto 3 meses antes. Dijo que nuestra madre le había asegurado que yo terminaría firmando una liberación. Gideon repitió lentamente lo que acababa de entender. Cale había planeado casarse con él sabiendo que el dinero estaba bajo una disputa activa y esperando que, después, pudieran presionarme para solucionar el problema. La organizadora tocó la puerta para avisar que los invitados ya estaban sentados. Mi madre ordenó que todos regresaran a sus lugares. Gideon respondió que necesitaba tiempo. Ella le advirtió que posponer la boda humillaría a la familia y dañaría las relaciones con los clientes que ya estaban en el salón. Su preocupación no era el fraude. Tampoco las personas que había utilizado. Era la audiencia. Gideon abrió las puertas de la biblioteca y entró solo al salón principal. Las conversaciones fueron apagándose mientras caminaba hasta el frente. Tomó el micrófono y pidió a los músicos que dejaran de tocar. Se disculpó por la demora y explicó que habían salido a la luz nuevos datos relacionados con el financiamiento del evento y con varias declaraciones que le habían hecho durante el compromiso. Mi madre corrió hacia él. Esto es un asunto familiar privado. Gideon respondió. Se convirtió en asunto mío desde el momento en que mi nombre apareció en contratos con proveedores respaldados por fondos cuestionados. Entonces miró a Cale. Y repitió la misma pregunta que yo le había hecho minutos antes, pero esta vez frente a los 180 invitados. ¿Por qué tu hermana está registrada como avalista del préstamo que pagó esta boda? ¿Y por qué ocultaste ese hecho después de que ella denunciara que la firma era falsa? El rostro de Cale quedó completamente vacío. Su ramo bajó lentamente. Una persona cerca del pasillo susurró. ¿Falsa? Mi madre intentó tomar el micrófono. Gideon lo apartó. Cale finalmente habló. Dijo que había confiado en nuestra madre y que creía que yo firmaría después porque el dinero ya había sido gastado. Gideon la miró fijamente. Entonces, ¿sabías que estabas aceptando dinero cuestionado esperando conseguir la autorización después de la boda? Cale respondió. Las familias se ayudan entre sí. Él me miró. ¿Ella se puso en contacto contigo antes de utilizar el dinero? Cale admitió que la única llamada había sido aquella en la que intentó presionarme para firmar. Mi madre acusó a Gideon de humillar a su futura esposa. Él respondió. La mentira creó esta humillación. No la pregunta que la descubrió. Entonces hizo el anuncio que nadie esperaba. No voy a casarme. Cale retrocedió tambaleándose. El salón reaccionó de inmediato. Hubo gritos ahogados, murmullos, teléfonos levantándose y familiares corriendo hacia las salidas. Las mismas personas que se habían reído de mí durante mi cumpleaños ahora observaban cómo la boda perfecta de la hija favorita se derrumbaba bajo hechos que ya no podían descartar como una simple exageración.
Mi madre lo intentó una última vez. Dijo que yo había manipulado al novio porque estaba celosa de la belleza y felicidad de mi hermana. 10 años después, volvió a utilizar la misma arma. Pero esta vez no tuvo efecto. No tomé el micrófono. Simplemente dije 3 cosas para quienes todavía quisieran escuchar. Yo nunca había autorizado aquellos préstamos. Había presentado el reporte por robo de identidad meses antes de recibir la invitación. Y mi madre había intentado conseguir una declaración falsa de mí menos de 1 hora antes. Mi padre dio un paso al frente. Admitió que había visto documentos con firmas preparadas sin que yo estuviera presente. Su confesión no lo absolvió. Pero impidió que mi madre afirmara que todo había sido inventado. Los días posteriores a la boda cancelada trajeron consecuencias que ninguna historia familiar podía suavizar. El prestamista congeló la línea de crédito restante esa misma tarde. El personal del hotel bloqueó la cuenta del evento. Los proveedores comenzaron a llamar a Cale por los saldos pendientes de las flores, el banquete y la fotografía. Gideon se fue con sus padres y no regresó. Antes de marcharse, me agradeció por responder sus preguntas sin convertir la situación en un espectáculo. Le dije, la verdad descubierta en el último momento sigue llegando antes que una vida entera de engaños. Más tarde ese mismo día llegaron representantes del prestamista después de enterarse de que mi madre había intentado obtener una declaración correctiva mientras la investigación por fraude seguía activa. Recogieron la declaración sin firmar, solicitaron acceso a sus dispositivos y ordenaron al grupo de restaurantes que no modificara ningún registro. No hubo arrestos en el salón. Y agradecí que fuera así. Yo quería justicia, no un espectáculo. Mi madre terminó enfrentando cargos relacionados con el robo de identidad y fraude crediticio. Finalmente cooperó con las autoridades y pagó parte de las pérdidas mediante la venta forzada del restaurante de mariscos. No tenía antecedentes penales. El tribunal le impuso libertad condicional, supervisión financiera, servicio comunitario y una orden de restitución que consumió gran parte de los bienes que había utilizado durante décadas para medir su éxito. El letrero del restaurante fue retirado el invierno siguiente. Mi madre siempre había creído que podía controlar su reputación decidiendo quién debía estar bajo la luz y quién debía permanecer en las sombras. Pero no perdió su posición porque yo regresara. La perdió porque los documentos recordaron aquello que todos habían decidido olvidar. Mi padre admitió haber firmado resoluciones corporativas que respaldaban los préstamos fraudulentos. Evitó cargos criminales mediante su cooperación, pero perdió su puesto, sus ahorros y la confianza de los empleados que habían dependido de él. Comenzó a enviarme cartas cada mes llenas de explicaciones sobre mantener la paz y proteger la empresa. Devolví las primeras 3 sin abrir. En la cuarta, finalmente escribió algo diferente. Admitió que había intentado protegerse de los conflictos permitiendo que yo cargara con ellos. Respondí una sola vez. Le dije que el perdón no era una puerta que pudiera tocar hasta que aprendiera a vivir de otra manera, aunque yo llegara a verlo o no. Después de esa respuesta, dejé de aceptar sus cartas. Cale pasó meses enfrentándose a proveedores y acreedores por la boda cancelada. Gideon terminó el compromiso definitivamente. Ella finalmente se mudó a otra ciudad, consiguió trabajo en un centro de arte sin fines de lucro y comenzó terapia. Casi 2 años después de la boda me llamó. Esta vez no pidió dinero. No pidió una firma. Tampoco pidió perdón. Simplemente se disculpó por haber ayudado a borrarme de la familia. Admitió que ser la hija favorita no la había hecho estar a salvo. Solo la había convertido en alguien útil para nuestra madre. Escuché sus disculpas. Después le dije que reconocer lo ocurrido no era lo mismo que demostrar un cambio. Terminé la llamada y bloqueé el número. No hemos vuelto a hablar. No hubo reuniones cuidadosas ni una reconstrucción gradual de nuestra relación. La relación terminó el día en que los hechos salieron a la luz. Conservé el nombre Ria Mercer. Cuando Theo y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el registro civil, con Indy y 6 amigos presentes, la persona encargada del trámite me preguntó si quería cambiar mi apellido. Dije que no. Ese nombre había aparecido en documentos falsificados porque mi madre creyó que le pertenecía. Conservarlo se convirtió en mi declaración. Algo no deja de ser tuyo simplemente porque otra persona lo utilice de manera indebida. Ese día nadie clasificó a las mujeres por su apariencia. Nadie utilizó la ceremonia para reparar una reputación destruida.
Tiempo después abrí una consultoría que ayuda a bancos, organizaciones benéficas y pequeños negocios familiares a detectar fraudes internos antes de que las malas prácticas se conviertan en parte de la cultura de una empresa. También creé un pequeño fondo de emergencia en el colegio técnico que me aceptó cuando prácticamente no tenía nada. El fondo entrega $455 a estudiantes que enfrentan emergencias repentinas de vivienda o transporte. No es una fortuna. Pero sé cuánto puede ayudar esa cantidad cuando se combina con una oportunidad honesta. A veces la gente me pregunta si exponer a mi familia fue una venganza. Entiendo la pregunta. Una boda se canceló. Un restaurante cerró. Y mi madre perdió la autoridad que había protegido durante años. Pero la venganza habría significado crear dolor únicamente por el placer de verlos sufrir. Yo no fabriqué sus consecuencias. Documenté sus acciones. Me negué a firmar algo que borrara la verdad. Y permití que las personas afectadas por sus engaños tomaran decisiones con toda la información disponible. Los límites no son castigos. Son las condiciones para permitir que alguien tenga acceso a tu vida. La responsabilidad no es crueldad simplemente porque la persona que enfrenta las consecuencias sea un familiar. El amor sin respeto se convierte en control. La lealtad sin verdad se convierte en complicidad. Durante años pensé que irme me convertía en la hija que había destruido a la familia. La investigación me enseñó algo diferente. Yo no había destruido las grietas de aquella familia. Simplemente había dejado de mantenerlas unidas. El mayor castigo para mi madre no fue perder el restaurante. Fue perder el poder de decidir que era real para todos los que la rodeaban. La mayor consecuencia para mi hermana no fue la boda cancelada. Fue descubrir que ser la hija elegida por una madre controladora también podía convertirse en una forma de cautiverio. La mayor pérdida de mi padre fue entender que el silencio también es una decisión cuando alguien más está siendo lastimado. Mi victoria no fue demostrar que yo tenía razón. Fue poder alejarme sin necesitar que ellos estuvieran de acuerdo para saber quién era yo. 10 años antes, mi madre me había llamado común y fea frente a una sala llena de personas. Creyó que aquellas palabras me mantendrían compitiendo por su aprobación. En realidad, aquellas palabras me empujaron mucho más allá de su alcance. Me fui con $455. Sin un hogar seguro. Sin ninguna garantía de que el futuro sería mejor. Pero obtuve algo mucho más valioso que la admiración. Educación. Independencia. Conocimiento útil. Relaciones saludables. Y la capacidad de reconocer la manipulación antes de confundirla con amor. No tienes que destruir a las personas que te hicieron daño para recuperar tu vida. A veces, la respuesta más fuerte es dejar de mentir por ellos. Dejar de financiar su comodidad con tu dignidad. Y dejar de tratar el acceso a ti como un derecho familiar permanente. Una relación que solo sobrevive gracias a tu silencio no es paz. Es cautiverio con mejores decoraciones. Si proteger la imagen de una familia exige que tú desaparezcas, ¿a qué familia estás protegiendo realmente? Y, sobre todo, ¿en qué podría convertirse tu vida cuando finalmente decides protegerte a ti mismo?